El Día Internacional del Abogado sirve para reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Se pretende destacar la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Hola, ¿qué tal amigos de Fósferas? Es un gusto saludarlos en este día en el que estamos celebrando el Día Mundial del Abogado, una fecha maravillosa porque pues realmente ellos son, y como lo vimos en el video, la importancia de los abogados en la defensa jurídica de las personas, tramitación de nuestros procesos judiciales y administrativos y sobre todo en la mediación de negociaciones, conflictos laborales, entre muchas otras competencias. Recuérdenlo, 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado y tenemos a un gran invitado, un abogado, por cierto, amante de la historia, apasionado de su profesión y de muchos temas que vamos a hablar el día de hoy. Fernando Cabrera Pomar, bienvenido. ¿Cómo estás, Paco? Gracias. Gracias por la bonita introducción. Hacerme sentir orgulloso de mi profesión. De verdad que sí, es algo loable todo lo que ustedes hacen en muchos ámbitos de la vida de cada persona. Creo que todos tenemos algo relacionado con las leyes, las legislaciones, pues todo esto que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, vamos a empezar a charlar contigo. Cuéntanos ahorita desde dónde nos acompañas. Estoy en la Ciudad de México, en mi despacho. Me hice un espacio que muy agradable poder platicar contigo y estamos trabajando. Así que hace 27 años que me titulé de esta profesión. Empecé a estudiar desde el 92, así que ya más de 30 años en este tema. Muy orgulloso. Ahora que lo mencionas, dices defensa jurídica, pero no nada más defendemos, también creamos las leyes o también hacemos eh, muchas otras cosas aparentemente, y esto es tal vez con lo que más nos relaciona, ¿no? El tema de la defensa, el deber, pero no, también estamos en el ámbito administrativo, en las autoridades, en los que crean los actos jurídicos en el sistema de gobierno, la creación de un montón de cosas. Y bien lo dijiste, que todos tenemos un poquito de abogados, ¿eh? Porque todos sabemos algo, ¿no? A lo mejor no todo, no técnicamente, pero todos hemos vivido algo. Como bien dices, desde el nacimiento, desde el acta de nacimiento, desde tu matrimonio, desde tu trabajo, efectivamente, todo tiene que ver con el derecho. Algún maestro nos decía que el Código Civil debería ser el libro de todos, porque es el que regula desde quién se considera un ciudadano, desde cuándo está tu nacimiento, cuáles son tus derechos, tu propiedad, el derecho a la propiedad, a la educación. Es decir, vamos pasando por todas las etapas que marca el Código Civil y termina con la parte de la defunción, ¿no? En la que también se ven las cuestiones de herencias y de sucesiones. Entonces, todos tenemos algo y somos muchos abogados ya. Yo creo que también ha habido una proliferación de escuelas donde se cree que la carrera de leyes es la más fácil, eh, y muchos la cursan por el temor a algo más complicado aparentemente, pero tiene su gracia, tiene su chiste, y también si uno no tiene las características muy especiales que tiene nuestra carrera. Yo les digo a los jóvenes cuando he dado clase o a mis pasantes que si no les gusta leer, no les gusta escribir, no les gusta discutir, están en el lugar equivocado. Pero no nada más somos lectores, somos escritores. Por eso es que también a mí me apasiona el tema, porque si no sabes escribir, ¿de qué te sirve entender? O sea, ¿cómo te vas a entender? ¿Cómo te comunicas? Aunque puedas tener toda la razón y los argumentos, si no lo sabes decir, no lo sabes transmitir a un juez, si no lo sabes transmitir a un jurado, en fin, ¿no? Dependiendo del tipo de legislación que se tenga. Pero esas características son básicas y desgraciadamente hoy en día muchas escuelas no están retomando esas características. Me tocan jóvenes que la ortografía parece que no saben ni qué significa, ¿no? Y están ya avanzados en la carrera. Y seguimos siendo una profesión en la que hay que guardar muchas formas, en las que todavía nos dirigimos al juez como su excelencia, como su señoría, ¿no? Cosa que a mí me choqueaba cuando empecé, porque dice, ¿por qué le voy a decir su señoría a un señor que es igual que yo, ¿no? Pero poco a poco empiezas a entender que hay ciertas jerarquías que se deben de respetar y que todavía somos la profesión tal vez que nos relacionan más con el traje, ¿no?
el traje, los juzgados suelen ser pues, muy serios, muy sobrios, no como en las películas no las ponen, pero sigue manteniendo esa parte. Somos muchos, repito, pero bueno, hay que saber elegir y siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar. Perfecto, Fernando. Qué gran entrada, de verdad, me das para mucho en esta sesión del Día del Abogado aquí en Infosferas. Y bueno, vamos a ver otra cápsula, vamos a ver una cápsula que tengo preparada para que veamos un poquito el contexto del abogado y regresamos. Para especializarse, los abogados requieren de bibliotecas especializadas con acervos que acumulan el conocimiento de las diversas ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país. Derecho administrativo. Regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos. Derecho constitucional. Referido al análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Derecho penal. Comprende las normas penales que regulan las conductas punibles de las personas. Derecho procesal. Regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de las personas que intervienen en los procesos judiciales. Derecho laboral. Referido a las relaciones entre los patrones y sus empleados, sus derechos y deberes, así como la protección de los trabajadores. Derecho tributario, orientado a regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes. Derecho civil, regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas. Comprende las relaciones patrimoniales, de familia, derecho sucesoral, entre otros. Derecho mercantil o comercial, regula los actos comerciales, mercantiles, financieros entre personas naturales o jurídicas. Ahora sí. Y bueno, Fernando, ya vimos este primer bloque interesantísimo, el Día del Abogado. Cuéntanos tu profesión, cómo llegas a esta profesión y sobre todo este día en particular, cuéntanos cómo lo viven ustedes. Gracias, Paco. Primero, pues, fíjate, como cualquier profesión, yo creo que en nuestro país, al menos hace 30 años que tú y yo elegimos profesión, creo que era más por instrumentos que por otra cosa, ¿no? Un poquito era lo que habíamos escuchado, lo que habíamos visto. Yo tengo amigos, realmente algunos amigos mutuos, que su carrera la escogieron el mero día que estábamos llenando los documentos para nuestro pase automático, que tú y yo compartimos alma mater. Y bueno, pues fíjate que en mi caso fue muy natural. Creo que desde muy chico mis características se enfocaban mucho a un tipo de carrera evidentemente humanista y conforme fui entrando a la escuela me di cuenta que también por descarte no me iba yo a apasionar por las cuestiones de ciencias, ni matemáticas, ni física, ni eso. Siempre fui preferiblemente elegía las materias que eran la literatura, la ética, todo eso que las mujeres son muy humanistas. Y pues desde chico como que todo el mundo me decía que mis cualidades, mis características eran ad hoc para estudiar leyes y no lo pensé mucho, fíjate. En algún momento, a través de duda, alguna otra carrera, pero normalmente no siempre supe que me gustaban las características. Te repito, pues lo viviste también. No teníamos esa orientación vocacional probablemente que nos hubiera podido llevar a algo, a hacer alguna otra locura. Teníamos que escoger una carrera de las que eran muy tradicionales. Y afortunadamente la tiene. Afortunadamente no tuve mal tino en la carrera. Y bueno, pues, o sea, la Universidad Nacional, que es eh, nuestra madre de estudios, pues nos dio desde secundaria hasta la licenciatura, afortunadamente, y pues no batallé para entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM, y compartí aulas con grandes amigos, y, bueno, clases con grandes maestros, y pues así salió, y gracias a Dios llevo 27 años ya titulado, y ya estamos más metidos en este rollo. Y fíjate que como que nosotros realmente festejamos como gremio en México el 12 de julio, que es el Día del Abogado Nacional. Este es el del Día Internacional, ¿no? En ¿Es el que correcto? se hace en todo el mundo, pero nosotros prácticamente, tanto en los tribunales como en los medios judiciales,
jurídicos de México celebramos un poquito más el 12 de julio, incluso la Facultad de Derecho hace un evento especial el día 12 de julio, pero últimamente yo creo que también los medios de comunicación que nos hacen enterarnos de todo un poquito más rápido, hemos descubierto que existe este día y ya hay algunos eventos también importantes que se empiezan a celebrar este día. Yo creo que en algún momento transitaremos a elegir solo uno de los dos días y, bueno, pues siempre es bonito que haya un momento, un día para reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Una profesión sin duda, pues polémica, yo creo. Sí, el tema con las efemérides es que son precisamente días para celebrar algunas conmemoraciones y bueno, sin duda la reflexión, como bien lo señalas, para ver en dónde estamos parados, qué se ha avanzado en ciertas profesiones, qué temas pendientes hay también con, con el trabajo que desempeñan los profesionales en todas las áreas. Apenas acaba de pasar el Día del Restaurador y un colega me dijo, oye, sí, qué bueno que lo mencionaste, porque tenemos pendientes como restauradores. En el caso de los abogados, pues felicidades por este doble día, van a festejar doble. Te recomendamos estas películas sobre abogados. Dark Waters. Una película del director Todd Haynes del año 2020 nos presenta la historia de un abogado medioambiental estadounidense que entabla una batalla legal contra la corporación de fabricación de productos químicos DuPont, por contaminar una ciudad con productos químicos no regulados. También puedes ver Buscando Justicia, del director Destin Daniel Cretton, estrenada en el 2019. La trama nos presenta que, después de graduarse en la Universidad de Harvard, un abogado se muda a Alabama a defender a afroamericanos que han sido encarcelados injustamente. Por último, te recomendamos La Voz de la Igualdad, dirigida por Mimi Lede, del año 2018. Se trata de una película biográfica sobre la jueza y jurista Ruth Bader Ginsburg, quien luchó por la igualdad legal de género. Pues Ahí está. regresamos amigos de Fósferas en esta amena charla con Fernando Cabrera Pomar. De verdad es un gusto que estés con nosotros, Fernando. Vamos a brincar en el tiempo porque tenemos muchos temas contigo. Estamos celebrando el Día del Abogado este 3 de febrero, pero en 2 días tenemos una relación muy estrecha con el 5 de febrero, que es el Día de la Constitución aquí en México. Eh, Cuéntanos, ¿por qué este día? ¿De qué va este día? Porque antes de que te dé la palabra, quiero decirles, amigos de la audiencia, que Fernando es un apasionado historiador, tiene incluso un libro sobre historia, pero primero vamos a hablar del tema de la Constitución y seguimos hablando de tu libro. Excelente. Un gran tema, querido Paco, y muy ad hoc con esta celebración del día 3 nos ligamos con el día 5 un 5 de febrero que incluso es un día de asueto aquí en nuestro país, es un Ujú. día inhábil. Creo que válidamente se le da mucha importancia a la Constitución y como suele pasar en todos nuestros días festivos, a veces no sabemos ni qué es lo que estamos celebrando. La Constitución, este 5 de febrero se celebra la Constitución, pero equivocadamente pensamos que celebramos a la Constitución de 1917, que es nuestra Constitución vigente, que efectivamente también conmemoramos en este año el 107, sí, 107 aniversario de la Constitución del vigente, pero también esta celebración viene desde que se celebraba la Constitución de 1857, las dos constituciones promulgadas el mismo día, con toda Wow. intención. La de 1857 promulgada el 5 de febrero y también la del 17. Entonces, celebramos ambas constituciones, digamos, por eso es el Día de la Constitución. Hacemos énfasis principal sobre la del 17, que es nuestra constitución vigente. Una constitución que deriva de un movimiento armado, ¿no? O sea, eso es el resultado escrito de la Revolución Mexicana. Una constitución que en su momento satisfizo en lo posible las denuncias o las demandas revolucionarias, pero que como todas las constituciones, bueno, pues fue un poco más escrita por los ganadores. Una revolución muy desgastante, una revolución tremenda la que vivió nuestro país de 1910 hasta prácticamente 1920, que muere Venustiano Carranza.
Pero bueno, el resultado de toda esta revolución que no hubiera servido de nada si no se plasmaba en un documento escrito, y esa es lo maravilloso de la Constitución de 1917, en su momento considerada una de las más modernas, porque logró incluir en el texto constitucional las llamadas garantías sociales, que es el artículo tercero, la educación, el 27 en cuestiones laborales y el 123 en cuestiones de propiedad y agraria, ¿no? Una constitución que hoy está muy rebasada, creo yo. Ya se abusó de lo que debe contener una constitución. Fíjate, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que tiene 7 artículos, la nuestra tiene 136, y aquella no se haga. Es la misma desde hace más de 200 años, ¿no? Y nosotros todavía batallamos con la nuestra. Sistemas totalmente distintos, ¿no? Sistemas jurídicos muy, muy diferentes. El tema de la Constitución debería de ser eso, una Constitución donde se plasman las bases del gobierno, las bases jurídicas, las bases del sistema de que nos va a regir, en fin, facultades. Pero de repente quisimos incluir tanto en la Constitución que es una Constitución complicada en su estudio, pero que sigue siendo lo mejor que podemos tener. Genial. Y bueno, vamos a hablar de datos históricos. Estamos en Infósferas, que es un tema de archivos, bibliotecas, museos, galerías. Y obviamente hay muchos museos con el tema de la Constitución, archivos, tenemos muchísimos, eh, que vieron pasar a todos los actores de esa Constitución y sobre todo en la historia. ¿Cómo llegamos en ese momento histórico de la Constitución para irlo entrelazando con nuestras instituciones memorísticas? Cuéntanos, Fer. Pues mira, yo creo que la Constitución cumple con su objetivo al día de hoy. Ujú. En México hemos tenido pocas constituciones, tal vez en exceso para lo que debería de ser, pero también los movimientos sociales que ha habido en nuestro país han sido en pocos años. Nuestro país realmente es un país joven, ¿no? Tenemos la independencia de 200 años si nos comparamos con los países europeos, pues evidentemente somos un país muy joven, con una constitución, realmente nuestra constitución, esta es la segunda que pudo ser eh, aplicada en todo el país. En la de 1857 es la primera, pero tuvimos constituciones que pues, fueron más románticas que otra cosa. La de 1814, pues estábamos en plena guerra de independencia, en el que era más una ilusión que una aplicación positiva real. Después tuvimos una constitución en 1836 que modificó todo el sistema sobre un país centralista en donde se perdieron todo lo que se había ganado en cuestión democrática. Es la época de Santana, en donde después, bueno, pues en el 36 perdimos Texas, en el 48 perdimos la mitad de su territorio y era vigente esa constitución. Entonces creo que hemos aprendido o aprendimos a base de trancazos militares y de muchas muertes eh, que se tenía que hacer algo por esta... y finalmente terminamos una constitución que creo que reunió en el momento a gente muy destacada, los constitucionalistas del 17 sin duda alguna, muchos. Fueron 218 constituyentes. Nunca ha habido entre los autores un número exacto, vamos de 217 a 219, yo por eso digo 218 sacando un promedio, pero uno más, uno menos. Cada estado ponía un titular y un suplente por cada 60,000 habitantes que tuvieran. Se llegó a esa cifra de 218, unos muy destacados. Y fíjate, pasó algo que hoy sería inconcebible, no hubo una sola mujer constituyente. Cuestiones de época, pero que hoy afortunadamente no pasarían, ¿no? Creo que esas cuestiones de género han mejorado mucho, a veces le exageramos, pero es mejor exagerarle a lo que pasaba en aquel entonces. Hubo una representación principalmente hubo abogados, pero también hubo actores, hubo un maestro, en fin, hubo una representación real. Sí, influido mucho por el líder de la revolución en ese entonces, ¿no? Venustiano Carranza, un cuate que además era muy amante de la historia. Venustiano Carranza era un apasionado de la historia de México, que era más chiquita en ese entonces, ¿verdad? 100 años menos, era más fácil aprendérsela. Pero incluso se hace en Querétaro la promulgación de la Constitución del 57,
también la del 17. eh, la del 17 se hace con Venustiano Carranza y se nombra en ese momento capital del país a Querétaro, o sea, nada más para ese efecto de poder promulgar la Constitución en ese estado. Por cuestiones históricas y todo, Querétaro era una ciudad, eh, especialmente con las constituciones, era muy especial y bueno, se hizo también esa parte. Si consideramos que tenemos 127 años con esa constitución, evidentemente te podría decir que, que a lo mejor las premisas que tenían en aquel entonces pues han variado, por supuesto que han variado. Y las reformas constitucionales no son fáciles, ha ido avanzando muy, muy lentamente. Y te diría que por eso es que podemos encontrar museos muy interesantes, como bien dices, porque aunque es corta la historia de México en 200 años de independencia, los acontecimientos que han pasado en nuestro país, pues, tristemente somos casi entre nosotros, ¿no? O sea, porque la lucha de la independencia pues, fue entre nosotros, pocos españoles había, más bien entre criollos, entre indígenas, eh, pero bueno, muchos dicen que no fue una guerra de independencia, sino una revolución de independencia, porque era realmente entre nosotros. Y después tuvimos la guerra de reforma también entre conservadores y liberales, pero otra vez éramos nosotros. Y obviamente una intervención francesa muy especial, ¿no? Como detonante. Pero sí, claro, pero también entre nosotros. Y después de la Revolución Mexicana, bueno, pues ni hablar, ¿no? También ahí sí nosotros solitos nunca hemos sido un país que se pueda autogobernar, creo, y que necesitamos a veces de esos movimientos que nos sacuden. Y yo espero y creo que la Constitución es parte importante para que no vuelva a haber algo así y que ahora las peleas sean, pues a lo mejor a veces no nos gustan, pero son en arenas muy diferentes, ¿no? Son donde ya se pueden discutir, donde hay más apertura. Entonces creo que esta constitución debería permanecer. Ha habido algunos amagos, sobre todo en estos cambios de estructuras políticas, donde de repente se nos ha insinuado que estaría bien un cambio en la constitución. Creo que sería un grave error porque más vale reformarla y esta es la mejor que podemos tener. ¿Que es perfectible? Pues claro que sí, se tiene que arreglar en muchas cuestiones, pero las bases están bien sustentadas, Paco. Entonces creo que sí es jurídicamente, es una base muy importante para poder hacer cambios en nuestro país. No es el problema la Constitución. El problema de nuestro país no deriva de nuestra Constitución, sino de muchas otras cuestiones tal vez de leyes secundarias o de la aplicación de las leyes, básicamente. Pero no quiero parecer pesimista, así que un día como ese hay que celebrar la Constitución, hay que reflexionar sobre que eso es lo que le da base jurídica, pues eso no hay de otra. Esa fue la gran diferencia entre Morelos y Hidalgo en la lucha de la independencia, que Morelos sí tenía idea de que había que hacer un cambio jurídico, y fue el primero que esa Constitución que mencionábamos, la 1014, pues mucho es por Morelos, y obviamente por gente, Morelos no era abogado, pero era una persona que tenía... eh, sin ser el más preparado, probablemente era mejor preparado Miguel Hidalgo, pero socialmente tenía una habilidad impresionante Morelos para detectar que había que darle una estructura jurídica, y ese fue el primer intento de esa concepción del 14 de Patzingán. Y pues llegamos a la de 1917, finalmente a raíz de, como te digo, de trancazos, producto de una revolución, pero que sin duda, repito, creo que es lo mejor que podríamos tener. Eh, Qué maravilloso escucharte, Fernando, de verdad, porque nos das un panorama general en la historia, es como cruzar estas líneas del tiempo. Y vamos a un corte en donde vamos a darles recomendaciones a los amigos para que conozcan más sobre el tema. Aquí están los archivos y los museos, las galerías y las bibliotecas que pueden visitar para conocer más de este contexto y vivir la historia en cada uno de estos recintos. Y regresando, vamos a platicar con Fernando hablando de estas líneas para que nos cuente más sobre su libro y por qué conoce perfectamente el entramado del contexto en el que se da esta revolución. Citó a Morelos, citó a Hidalgo, ya hablamos de Venustiano Carranza. Vamos a regresar con Fernando para hablar de su libro unos momentos más, pero primero vamos a ver esta cápsula.
El Museo de las Constituciones. Es un museo ubicado en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo del Centro Histórico de la Ciudad de México. En este lugar la primera Constitución de México fue aprobada en 1824. Este museo tiene como misión dar a conocer la historia constitucional de México y promover su estudio. Y bueno, amigos de Infósferas, pues regresamos. Estamos aquí trabajando, platicando de las bambalinas con Fernando, porque siempre hay un tema del que hablar con él. Eh, es de verdad un deleite, Fer, que estar contigo por la historia, por los datos, pues por todo el conocimiento que tienes, tanto legislativo como histórico, y aparte de la buena conversación. Gracias, Paco. Contigo siempre es un placer platicar. Podemos estar muchas horas. Sí, sí, de verdad, desafortunadamente el tiempo en los medios es nuestro enemigo y vamos a hablar del siguiente tema porque es indispensable y se trata de tu libro. Eh, Cuéntanos cómo llega tu libro, cómo llega la inspiración, obviamente el título, pero a mí me interesa mucho que nos cuentes cómo llega la inspiración y cómo está ese concepto que has manejado. Gracias. El libro se llama México, los colores de nuestra historia. Y fíjate, combina dos cosas padrísimas que tiene México, una gran historia y un gran colorido. Los colores que tiene México son increíbles en sus paisajes, en sus vestimentas, en su comida, en su gente, en lo que tú quieras. Hay colores en México. México es muy reconocido en el mundo por el colorido de las fiestas. Incluso el Día de Muertos creo que es más color que el negro. Y la historia de México sí es corta comparada con otros, pero es muy intensa. La cantidad de acontecimientos que hay en nuestra historia es mucha, la información es mucha, los personajes son complicados de repente porque el que era bueno luego se vuelve malo, no entendemos de repente muchas cuestiones. Nace este libro, que también en el que participa un gran amigo, Juan Alvarado, que forma parte de la coautoría del libro, aportando ideas interesantes. Lo hicimos como nació porque pensábamos que la historia como enseñanza en nuestro país es de las cosas que menos han evolucionado en la enseñanza. Para las matemáticas hay aplicaciones, para las matemáticas hay muchas cuestiones, para otro tipo de materias, sí, pero la historia seguía siendo la misma enseñanza de cuando yo era niño y que en las ceremonias cívicas se saca una cartulina blanca con una monografía y eso era todo. No hemos entendido que el primer contacto que tiene un niño, que tiene cualquier persona en México con la historia, es en las ceremonias cívicas. Ujú. Ceremonias cívicas que curiosamente, y te doy ese dato, no son obligatorias. No hay una ley, en la ley de educación no son obligatorias las ceremonias cívicas, sino que son una costumbre y que tal vez por eso es que pueden o no pueden hacer si cada quien tiene esa libertad. Pero una escuela que se ponga muy lista puede hacer algo maravilloso. Y de ahí surge la historia de este libro que combina los colores con la historia porque nosotros hablamos de 7 personajes, eh, y de ahí vamos identificando a cada personaje con un color. Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Porfirio Díaz, Carranza y Madero, en ese orden aparecen, y cada uno va identificándose con un color que se ve al costado de cada hoja, y mientras vive el personaje, pues el color es identificable en su hoja. Cuando ya fallece, pues entonces termina su color y vamos con los otros. ¿Qué ha logrado este sistema? Que se puedan entrelazar las historias y vayamos transitando de una etapa histórica a otra sin darnos cuenta. Al estar con la lectura te vas involucrando porque cuando ya estamos a punto de iniciar la independencia, la guerra de independencia en el 1810, ya tenemos 4 años de Benito Juárez, que nació en 1806, y entonces cuando pues, tanto Hidalgo como Morelos terminan sus vidas pues, finalmente trágicamente, porque no, ninguno llegó a viejito, Y no prematuramente eran también, ningunos viejos, ¿eh? Y ¿no? prematuramente, porque los vemos viejos en los dibujitos, pero la verdad es que ninguno era viejo, al menos ahora nosotros que tenemos cercana a esa edad, pues nos sentimos muy jóvenes a esos personajes, pero ya te involucras en la vida de Benito Juárez y de repente ya estamos en otra etapa histórica y a través de los colores vamos transitando por 167 años de historia. Es una fascinante historia de nuestro país. Es increíble. En el libro tocamos
temas como la creación del himno nacional, la bandera, porque son esos colores. Tocamos todo lo que pasa en esos 167 años que vamos de 1753 a 1920. Y surge la idea primero como un sistema para poder enseñar a nuestros hijos un poco de historia de una manera divertida, y poco a poco nos dimos cuenta que habíamos creado algo interesante. El sistema de enseñanza, que le llamamos de líneas cronocromáticas, combina precisamente eso, crono y cromo, ¿no? Cronos de tiempo y cromos de color, y tenemos esa nueva forma de enseñar la historia. Qué Creemos que va a maravilla. funcionar, ha funcionado, y bueno, pues uno de los temas indispensables ahí es, pues yo como formación abogado, te soy honesto, creo que me interesaron cuestiones que no todos los libros tocan, porque yo logro entender posiblemente mejor que algún historiador de carrera, que las cuestiones jurídicas son muy importantes, ¿no? Escuchamos mucho, incluso de gente que dice saber, por ejemplo, el caso de Santana, que fue presidente 11 veces. Y yo decía, pues, ¿cómo le hizo? ¿No? Pues, ¿a qué legislación te permite hacer 11 elecciones? Entonces, investigando, ya te das cuenta que no fue 11 veces presidente, sino que él iba y dejaba un suplente y luego regresaba, y había cuestiones así, que sí se explican en el libro porque jurídicamente tenemos un poco de esa visión. Entonces, también nos interesó mucho el tema de la Constitución del 17 y mencionamos cuáles son los principales artículos, cómo se hizo, quiénes fueron los principales constituyentes. En fin, esa parte creo que me enriquece el texto por la visión de naturaleza que traemos, de ser, además de amantes de la historia, abogados. Y bueno, creo que el libro eh, va a funcionar muy bien para la enseñanza de la historia, que puede revolucionar, al menos, y hacer un intento por enseñar de otra forma, porque la enseñanza de la historia de México, como en general, en el mundo está identificado que es una de las carreras y de las materias que menos les interesan a los niños. Niños, poco les interesa lo que ha pasado más allá de que existe el celular. Sí, sí, Eh, es correcto. si tú te sientes orgulloso de tu país porque conoces su historia, lo defiendes. Vas a defender a tu país entre más conozcas. Es como conocerse a uno mismo. No conoces tu origen, difícilmente comprendes muchas cosas. Y aquí aprovecho, hay una frase que dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo, y yo lo veo como una frase que no es correcta, porque a veces es bueno repetir, a veces es bueno conocer la historia para repetirla, porque no siempre hemos hecho las cosas mal. Hay cosas que valdría la pena repetirlas y hay que conocerlas. Y la evolución necesariamente tiene que ser a través del conocimiento de algo. ¿Y qué mejor que conocerte? Conocer tu país, conocer tus orígenes, tus errores. No podemos negar lo que ha pasado en nuestro país. Las, las traiciones forman parte y hay que conocerlas. No podemos tampoco satanizar. A mí el caso de Porfirio Díaz se me hace que increíble que sigamos a estas alturas no reconociendo las cosas buenas que también hizo, ¿no? Que Ujú. tengamos sus restos en París como si fuera una persona que no hizo nada por México, con sus graves errores, pero parte de la evolución de una sociedad es reconocer incluso, pues, esos errores que tuviste, y también reconocer lo bueno. Nadie fue ni bueno ni malo de todo, ¿no? Morelos tampoco podemos decir que fue totalmente puro y limpio, ¿no? Para llegar a ser un líder de esos, pues también tomó decisiones muy drásticas. En algún momento, cuando fusilaron a Matamoros, le pidió cambiar 200 realistas que tenía capturados porque le dejaran vivo a Matamoros. Y los españoles dijeron no. Y entonces ellos matan a Matamoros, y él mata a 200 españoles, ¿no? Es decir, cuando hay guerra, pues nadie es tan limpio como uno quisiera. Entonces creo que nos ha faltado eso, Paco. Y yo espero que a través de textos como el nuestro, que fue muy honesto, en el que no tomamos partido ni por uno ni por otro, sino que simplemente quisimos dar a conocer los acontecimientos, y con un sistema que permitiera su aprendizaje más fácil, se vaya reconociendo también la historia del país como es, ¿no? Sin cargarnos para un lado ni para el otro. Entonces, Me esa fue la encanta. intención del libro, y creo que muy pronto
podremos platicar mucho más de cómo va a funcionar este tema. Me encanta, Fernando, de verdad, suena muy interesante todo lo que nos comentas, estas líneas cronocromáticas, este sistema cronocromático, me parece que va muy ad hoc con como ahora se están moviendo los contenidos en muchas partes, ¿no? Vemos este multiverso funcionando con líneas, se ven las series, en las películas, es una tendencia ahora, pero ya lo habías manejado en el libro. Los personajes que no están aislados, ¿no? Se interrelacionan en sus propios contextos, pero en una línea de tiempo que te hace comprender que la historia no son bloques aislados como capítulos de los libros, ¿no? Como un solo volumen que vemos en un grado de escolar y cambiamos en otro grado escolar a otra cosa, ¿no? Maravilloso, felicidades por esta gran iniciativa. Eh, la pregunta puede ser un poco trillada, pero hablando de infósferas de archivos, bibliotecas y museos, hay bibliotecas, archivos, museos, galerías que complementen tu libro, que tú recomendarías que visitáramos mientras hacemos la lectura tipo Rayuela de Cortázar, algo así. Sin duda alguna, Paco, la historia se respira y se toca y se tiene, porque está en nosotros. Cualquier edificio en el centro histórico forma parte de nuestro centro histórico de la Ciudad de México, pero cualquier centro histórico, el de San Luis Potosí, donde estuvo preso Francisco y Madero, es Claro, curioso, en San Luis Potosí puedes ver donde estuvo preso Madero, pero también a unas cuadras ves donde vivió Calleja, ¿no? Que son de siglos diferentes, pero impresionantes, que tengas en una ciudad tanto para eso, Guanajuato, ¿qué te puedo decir? Para mí la ciudad más hermosa y romántica que tiene este país y donde respiras la historia. Por supuesto que te podría decir que un museo, el del Castillo de Chapultepec, por ejemplo, Museo Nacional, tiene cosas maravillosas, pero eso de que estén todas juntas está muy bien. Pero la historia se respira en cada rincón, en cada camino, y en cada calle, y en cada carretera, donde la imaginación que es yo creo que el atributo más grande que tiene un historiador y que por eso es que a los niños hay que meterles la historia, porque ellos son imaginativos. Cuando uno va a la Alhóndiga de Granaditos hoy en día, que tristemente no tiene una biblioteca que tenga libros de historia, venden más libros de superación personal, te lo digo en serio, que de libros de historia en la biblioteca de la Alhóndiga de Granaditas, en donde tu imaginación puede volar al escuchar los ruidos, los gritos, la desesperación de la matanza que hubo ahí, pero que tienes que sentirlo en las piedras, en las calles que hay en Guanajuato. Entonces, creo que los museos son maravillosos porque te conjuntan, pero la historia está en cada paso que das, en cada rincón de tu ciudad, de tu país, y esos son los que tendríamos que conocer. Yo creo y tengo esa ilusión de que algún maestro que interprete nuestro libro como queremos, podría perfectamente hacer eso. Cuando lleguen a un lugar, decir, ¿saben qué? Si estás en la Ciudad de México, interrumpes la lectura y ahora nos vamos a ir a conocer dónde fue, dónde está el sobre la catedral, o dónde está el Zócalo, y vamos a recorrer la calle de Madero, que antes se llamaba de otra manera, y en fin, y continuar con la lectura sería padrísimo. Pero sí que te puedo decir, sí, sí, podrías recomendarte cualquier museo, pero creo que la reflexión valdría la pena decir, la historia se respira, se toca y está en todos lados. Caminar por nuestras ciudades de verdad, hay lugares donde la historia se siente, te repito, Querétaro, ¿no? Imagínate. eh, ¿Por qué no ir al Teatro de la República donde se firmó la Constitución? Porque te permiten. Y entonces ahí es donde tu imaginación, cerrando los ojos, te puede llevar a lugares maravillosos. Y combinas lo que tú haces, que es perfecto, Paco, que es la lectura. La lectura sí, nos abre todos los mundos que nosotros no podemos conocer. Pasados, futuros, presentes, lejanos. La lectura, esa es la magia que tiene leer un libro. Y, y pues eso, pretendemos que en algún momento, dentro de 20, 30 años, los niños digan, ay, yo me acuerdo que Miguel Hidalgo era el color rojo y que después seguía el azul, y en fin. Y así como nosotros nos acordamos de la tabla periódica, nos enseñaron con colores, porque el tema cromático es importante para aprender.
Lo dijiste muy bien hace rato. La evolución nos ha llevado a tener que buscar formas creativas de enseñanza y la historia no lo había hecho. Entonces, los jóvenes de hoy en día necesitan imágenes. ¿Por qué? Pues porque las ven todo el tiempo. Sí. Necesitan algo más creativo. Nosotros se ponían a leer los libros como eran toda la vida. Y este libro, que además pretendemos que un poco más adelante lo podamos combinar con una aplicación y ya no sea Wikipedia el- la fuente del conocimiento de los papás cuando reciben una pregunta de sus hijos, sino que tengan una aplicación que efectivamente nos lleve a conocer la historia de México. Pero siendo concreto con tu pregunta, sí, yo creo que el Museo del Castillo de Chapultepec es maravilloso. Este, a mí se me hace ver allí el púlpito donde, bueno, donde confesaba Miguel Hidalgo, se me hace una cosa muy interesante, o ver las banderas que traían, los estandartes, pero hay que aprender a respirar la historia. Hay que aprender a respirar, leer a Dolores Hidalgo en Guanajuato y pararnos donde seguramente la gente escuchó el tañir de las campanas. Eh, pero ese es padrísimo. Entonces, hay que respirar la historia. Qué gran respuesta, Fer, de verdad. Y ahorita, ¡pum!, me burlaste la cabeza. Viene el 7 de febrero, viene el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Déjame ver si nos da tiempo de hacer un evento especial en donde podemos conjugar parte de tu texto, si nos lo permites, Con todo gusto. poder aprovechar esta estructura que tiene el texto que nos comentas para México, los colores de nuestra historia, para ver mm, si podemos hacer un ejercicio de lectura en voz alta. A mí me encantaría que pudiera ser en los lugares que nos acabas de decir, pero si no, podemos simplemente escucharlo. La lectura en voz alta nos trae infinidad de beneficios, tanto para el que la lee como para el que la escucha. Entonces podemos hacer un ejercicio, tenemos un texto adecuado, perfecto, pues para innovar en este 2024. Excelente y felicidades por este proyecto, Fernando, de verdad. Espero que les vaya muy bien, que tenga mucho éxito este libro y están dejando un precedente maravilloso para las generaciones. Gracias, Paco. Viniendo de ti y de tus conocimientos, es un halago y conoces el proyecto y siempre hemos estado muy contentos con tu respaldo, tus opiniones y tus asesorías son invaluables. Por supuesto que el objetivo es eh, que la historia de México tenga otra vez importancia en las escuelas, que los mismos jóvenes se interesen, que los papás puedan convivir con sus hijos leyendo el mismo libro y eso yo no sabía que existía un día para la lectura en voz alta, pero creo que cualquier amante de los libros lo hemos hecho en algún momento porque lo captas distinto. No es lo mismo leer en tu mente que leerlo en voz alta, pareciera que lo lees dos veces. Y por supuesto que ayuda. Y la mejor manera de aprender creo que es esa, el poder hablar, el poder decirlo en voz alta. Y bueno, pues podemos compartir esa idea que traes. A lo mejor, si yo que tengo más cerca aquí alguno de los lugares, yo leo un pedacito y consíguete a alguien en Guanajuato que lea otro pedacito y consíguete a alguien en Claro, el otro lado. puedo hacer la convocatoria. Exactamente, y cuenta con eso y te comparto digitalmente, que ya lo tienes, pero lo que tú quieras hacer será maravilloso. Genial, estupendo. Pues tenemos un proyecto en ciernes, así es, en Infosferas, amigos, como van creciendo las ideas, para ver la convocatoria muy pronto para hacer este gran, como no es un experimento, digamos, esta gran convivencia en torno a la lectura, al libro, a la cultura del libro y la lectura, al amor a la historia, al amor a México y pues a Y a sus divertirnos. colores, hay Y que, a hay sus que combinar colores. esos, así es. Fernando, pues un placer, no me despido. Vamos a ver esta cápsula que tiene que ver un poquito con pues, la historia de México, recomendando algunos de los museos que nos has dicho ahorita y regresamos. El Museo Nacional de Historia de México es el recinto que guarda la memoria de la historia de México, desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. En todos sus rincones podemos conocer una diversidad de objetos representativos de 4 siglos de la historia de México. Está ubicado en el Castillo de Chapultepec, cuya construcción inició en 1785 durante el gobierno del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez.
Aunque se creó para casa de descanso, a través del tiempo se fue adecuando a diferentes usos. Fue colegio militar, residencia imperial con Maximiliano y Carlota, 1864 a 1867, residencia presidencial y, desde 1939, sede del Museo Nacional de Historia. El museo cuenta con 12 salas de exposición permanente que presentan la trayectoria histórica del país, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, y 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec. Y regresamos, amigos de Infosferas. Gracias de verdad por permanecer con nosotros durante esta sesión que ha sido muy nutrida. Fernando, pues revisando de todo lo que hemos hablado, empezamos hablando del Día del Abogado, que nos hiciste una gran charla sobre ese tema. Gracias a ti, al contrario, gracias a la gente que nos escucha a través de tu medio. Gracias por interesarse en una profesión que así como es antigua, seguirá porque es una profesión que hace falta y que sentimos bonito también que de repente haya estos reconocimientos. De verdad, es un gusto platicar contigo, con tu público, y agradezco más bien la oportunidad yo que a otra cosa. Muchas gracias. Bueno, es que fueron varios temas, entonces vamos a ir cerrando cada uno de ellos porque le dimos un vistazo al día 5 de febrero, que conmemoramos el Día de la Constitución aquí en México. También maravillosos datos que nos aportaste sobre ese día. Es base para nuestro sistema jurídico, base para nuestro sistema social. Hay que aprender a respetar nuestras normas jurídicas. La Constitución no tiene la culpa de lo que pasa y repito, es un momento no solo para descansar el lunes, sino para darnos cuenta de que si nuestro país funciona es porque hay bases jurídicas y la Constitución. Tuvimos la oportunidad de platicar un ratito de ella, hay mucho más que hablar, pero gracias por la oportunidad aunque sea desde un punto de vista tanto jurídico como histórico, haber tocado esa parte que disfruté mucho de esta charla. Espero que los demás también, y tendremos que seguir platicando de este tema, Paco. Genial, pues estamos cerrando, concluyendo esta charla. Gracias a todos por los comentarios. Voy a darle gracias a la audiencia, toda la gente que nos ve en América Latina, en España, los hispanoparlantes en África, en Estados Unidos y Canadá, la gente que nos sigue por redes sociales, que ve las repeticiones y que comparte. Muchísimas gracias de verdad. Y el último tema que nos apasionó y que estamos metiendo al horno, platicamos mucho. Déjenme decirles, amigos, que en estos cortes platiqué mucho con Fernando. Y vamos a hacer este ejercicio, esta convocatoria para el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, de hacer este ejercicio ocupando su maravilloso libro, México, los colores de nuestra historia, para hacer un ejercicio de lectura en voz alta desde diferentes locaciones. Salió todo el tema aquí en este programa. ¿Qué te parece esta idea, Fernando? ¿Cómo ves? Pues Paco, la idea es maravillosa, surgió aquí y esas son las mejores ideas, las que surgen tan espontáneas. La lectura de cualquier forma es lo más maravilloso. Si es en voz alta es y mejor. Si es un libro de historia, aumenta esa calidad, y si es el libro de los México, los colores de nuestra historia, no hay nada más que pedir. Así que me uno a tu idea y al proyecto, y tú vamos a salir muy bien y estoy a tus órdenes en lo que podamos apoyar. Ojalá que la gente se nos entusiasme y desde donde estén hagan una lectura en voz alta del libro, que estoy seguro que va a tener buena recepción. Genial, amigos. Pues como ven, a pesar de la tecnología y de luego la señal, yo estoy sobre todo lejos aquí en el frío, pero vamos a tratar de hacer la convocatoria lo más rápido posible para que nos dé tiempo de preparar esto para el día de la lectura en voz alta. Fernando, te agradezco muchísimo, de verdad, toda tu generosidad, tu tiempo, tu espacio. Sé que estás muy ocupado, como siempre, pues dando clases en tu actividad profesional, escribiendo, documentándote, porque revisas fuentes documentales a más no poder y visitando los lugares históricos para seguir escribiendo. ¿Qué viene en el futuro, Fernando? ¿Qué traes bajo la manga, aparte de este libro? ¿Qué? Eres muy inquieto. ¿Qué más nos traes? Pues mira, el libro primero tenemos que impulsarlo. Estamos muy cerca de lograr nuestros objetivos, que es que llegue a mucha gente.
Y bueno, estamos con el mismo sistema de las líneas cronocromáticas, escribiendo ahora para tus amigos que te escuchen en Latinoamérica. Vamos a hacer con el mismo sistema. Estamos ya escribiendo el segundo libro bajo este método, y va a ser sobre los movimientos de independencia en toda Latinoamérica, para ir entendiendo quiénes fueron los personajes importantes en cada una de las regiones, nuestros hermanos venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, uruguayos. Porque a veces, fíjate, curiosamente, no estamos muy cerca y nos podemos comunicar con un clic, y podemos ver todo lo que pasa en el fútbol de un país y sus artistas y todo, pero no desconocemos sus personajes históricos. Así que vamos a terminar ese libro, y va a ser nuestro siguiente lanzamiento, y a seguir impulsando el primero con eventos, con pláticas, con conferencias, en lo que podamos, Paco, porque hay que conocer la historia para sentirnos orgullosos de nuestros países. Ahora vamos a extenderlo a Latinoamérica. ¿Cómo ves? Genial, me parece perfecto. Tenemos mucha tela de dónde cortar y pues queda la invitación para que nos veamos aquí en Infosferas. Fernando, nos presentes pues este desarrollo que has tenido, esta continuidad, y espero que sea toda una serie que tenga mucho éxito y pues que sirva mucho para alimentar estos deseos de conocer más de la historia, no nada más de México, sino de América Latina. Así será, Paco. Muchísimas gracias, de verdad, y un gusto platicar contigo siempre. Pues bueno, amigos, yo me despido esta charla grande con Fernando Cabrera Pomar y nos vemos para la próxima. Yo soy Paco del Reyo. Esto es Infósferas. Chao. Gracias.